A nivel, José, de fermentaciones, ahora que hemos hecho ya un podcast sobre Japón y China, que creo que son dos países increíbles a nivel de fermentaciones, ¿tú con cuál te quedas? Ya no a nivel de me ha gustado más este país ni no, sino a nivel de fermentaciones, ¿cuál crees que utiliza mejor esas fermentaciones o tiene más bolo en usar fermentaciones? Porque Es que es claro, una buena en pregunta. Japón, o sea, perdón por cortaros, pero en Japón vemos que está muy extendido y conocemos mucho el tema del koji, el soyu, no sé, todos los fermentados que hay en Japón, pero creo que China puede llegar a ser el origen de muchos fermentados japoneses que no están tan conocidos. Corrígeme si me equivoco, José, o comenta lo que quieras, pero puede ser que China también sea como el origen ya no de muchas cosas de alimentaciones japonesas, sino de muchas fermentaciones. O sea, totalmente. Vamos a empezar por el propio koji. El koji que lo mencionamos también con un nombre japonés, nace en China. Pero vamos, eso sí que lo sabía. Yo desde siempre que di clases de hacer koji, que yo aprendí de una japonesa, esa chica japonesa en su propio libro relata, ¿no? Que viene de China, ¿no? Que fueron los chinos los que empezaron un poco, según la gestión del arroz, a ver ese mo y un poco a domesticarlo y a usarlo bajo su interés. De hecho, es que te encuentras muchas preparaciones en las que se utilizan ya no solo mucor o rizobus como mojos, como te he comentado en el tofu, sino aspergillus como tal, el koji, ¿no? Para digerir arroz, para digerir soja y hacer pues esa salsa de soja que conocemos hoy en día, esa especie de amazake, ese sake, etcétera, ¿no? Ese vino de arroz, etcétera. Entonces, por supuesto que muchísimos fermentos se originan en China. No me voy a poner ahora a puntualizar también que si el pickle sí, que si el pickle no, porque también te podría mentir, no me he detallado tanto a nivel histórico ni antropológico, pero sí que soy consciente que la parte que a mí más me apasiona de gestión de MOS, gran mayoría de lo que te encuentras hoy en Japón se originó en China. Pero, o sea, de eso sí que hay documentación y son los Sí, propios japoneses también a reconocerlo, que eso es otra cosa que me da cuenta, que como que nos han vendido también mucho de que hay mucho odio entre chinos, japoneses, coreanos y tal. Esto es como todo en el mundo, hay personas y personas, son muchísimos, y en el mundo gastronómico, como valoramos, y el mundo fermentativo, como valoramos mucho la contaminación entre culturas, yo todo el mundo con el que me he codeado, todo el mundo se lleva bien y ya sabe apreciar uno del otro. Y diciendo esto, creo que el japonés como que ha llegado al punto de excelencia. El japonés es súper metódico, es que el japonés se muere hasta llegar a ese punto perfecto, se muere literalmente. Y como comentamos creo que en el otro podcast que hicimos, que fui a visitar una fábrica de koji y decían que tenían solo 200 años, solo, que no es suficiente para un japonés para llegar a la perfección 200 años, ¿sabes? ya. Pues ellos, los japoneses, repito, para mí llegan a un punto que es increíble. Y por lo tanto, después, pues normal que lleguen a más partes del mundo porque también, como perfeccionan la técnica y te la estandarizan, tú eres capaz de aprenderla, la transmiten mejor. Están ellos produciendo esporas de los mo y no los chinos. Pero en los chinos, lo vasto de la diversidad y la variedad que te encuentras, creo que al final te revienta mucho más la cabeza. Creo que hay que explorarlo mucho más, que hay que estudiarlo mucho más para poder entenderlo y poder tú replicarlo, pero, pero me quedo con cómo lo usan los chinos, no con Sobre cómo todo lo usan la gente. porque estandarizar hay cosas que no se puede. Entonces, pues China se ha quedado con lo que le valía, pero sin ningún tipo de aprensión a tener que estandarizarlo, y Japón ha estandarizado lo que ha pensado que podía. Entonces, todo lo no estandarizable ahora mismo pues es una bomba que ellos tienen ahí, que no tampoco tienen deseo de compartirlo, como bien dices, sino que lo disfrutan y ya está. Y si quieres disfrutarlo, pues vas, lo cual me Es parece que de un gran te tienes que valor. fijar un poco en el TikTok. TikTok es de un tío chino, pero tú no puedes usar TikTok en China, no nuestro TikTok. Tú puedes usar el TikTok chino. Entonces es como que, ¿cómo puede ser que hay una red social que se haya creado en China por un chino, pero que también en China está como vetada? Es como que ellos no tienen la necesidad de exponerse tanto al mundo, porque entre ellos tienen su propio comercio, por así decirlo. Es que son muchísimos ya allí, es que no, entre ellos Ya. ya viven y conviven. Entonces, es que China, en chino,
es Zhongguo, que significa país del centro. O sea, nosotros muchas veces tenemos la sensación de que el chino es el que se viene aquí a abrir un ultramarino o a abrir un restaurante chino que después la cocina no ni se acerca a la China, pero un chino en China se cree el centro del mundo. O sea, la mayoría con los que he hablado, el tío de la vinoteca que me dijo que su vino preferido era un Vega Sicilia y un Rioja, me lo estaba diciendo, me estaba traduciendo mi cuñado y 5 segundos después le fui a hablar del Vega Sicilia para hablar de la bodega que tienen en Hungría, la Oremus, que es de donde hacen el vino Tokai, con que se pudre la uva, que a mí me flipa ese vino, nada más que por concepto. Y le estoy diciendo Vega Sicilia, así, en occidental, Vega Sicilia, y señalando la etiqueta, y decía, ¿qué? El tío ya tenía una palabra para Vega Sicilia y para Rioja. Y Coca-Cola no es Coca-Cola, es otra palabra. Y para ellos es como que tienen todo muy hecho a lo suyo. Qué fuerte. Y el ejemplo yo creo que más claro es un Vega Sicilia. ¿Habrá algo más específico en China que un Vega Sicilia? Y le has cambiado el nombre, le has creado ya tu nombre. Entonces, eso para los chinos hay que tenerlo muy en cuenta, de que ellos al final no necesitan ni siquiera mucho tampoco exponerse más allá del mundo, porque entre ellos ya lo tienen todo, ¿eh? Y voy a poner otra diferencia más clara, que como al final esto va de fermentado, y sí que es verdad que os doy pocos ejemplos porque yo mismo estoy abrumado de la gran variedad que hay, ¿no? Sí. Pero lo que sí que me queda muy, muy claro de diferencia de China con respecto a otros países es que en su origen, hay que buscar los fermentos, siempre hay que mirarlo un poco desde el origen, no desde hoy en día, En su origen, ellos, para la gran, digamos, gran cantidad de seres humanos que viven en esa porción de tierra, en ese momento, la gran variedad de alimentos que tenían y que tienen, hoy lo que pasa es que como son tantos, pues a lo mejor no llega a todo el mundo, ¿vale? Aunque en China no hay pobreza, ya también te digo, en China habrá quien coma mejor o peor, pero allí todo el mundo come, ya también te digo. El caso es que con toda esa gran diversidad de materias primas que tienen, yo me he dado cuenta que el chino fermenta por reutilizar el 100% de lo que tiene, por aprovechar el 100% de lo que tiene. Por hormiguitas, ¿eh? Exacto, pero no por conservar. De ahí que haya muchos fermentos de los que te he hablado que directamente no tienen ni por qué ser una conserva. Esos tofus no tienen por qué necesariamente durar más tiempo. Y si se hace una preparación tan estrafalaria, que huela tan mal y que se vea tan visivamente, es porque un chino ha probado de todo. Porque el chino ha probado, ha salido, y si es comestible y no se ha muerto nadie, es vendible. Porque son muchísimos y porque tienen materias primas todo el año, porque tienen una gran diversidad de climas durante todo el año con el que poder abastecer. Entonces, en su origen, yo me he dado cuenta y he estudiado y he escuchado a otras personas chinas, chefs, que es verdad, que es que el chino conserva por aprovechamiento, por utilizar el 100% de los recursos que tienen, que lo valoran mucho. En el resto del planeta, incluyendo a Japón, muchas de las veces que se fermenta es para conservar. Y eso también se construye igual en nuestra cultura. Fermentamos para conservar, para que nos dure más tiempo. El chino lo hace casi porque juega, ¿sabes? Con ello. Y por eso de ahí que sea tan vasta esa diversidad.